estimados y estimadas. Comenzaremos con la presentación de nuestro módulo Trabajo y Seguridad Social, a cargo de la docente Jessica Carmona Barraza. Alumnas y expositoras Giselle Matamoro Casanova, Catherine Bulasi Soto, Claudia Úbeda Carrasco y Karina Huenupán Carrasco, quien les habla. A continuación, presentaremos nuestro tema de exposición: características previsionales de un trabajador independiente. Pilar solidario del sistema de pensiones. Nuestras fuentes: Subsecretaría de Previsión Social, Servicio de Impuestos Internos, Asociación de AFP Chile, Superintendencia de Pensiones, Instituto de Previsión Social y Chile Atiende. Características previsionales de un trabajador independiente. Acá, según el Código del Trabajo, en la Ley 19.631 define al trabajador independiente como aquel que en el ejercicio de su actividad o profesión no depende de un empleador ni tenga trabajadores bajo su dependencia. Sean trabajadores independientes o por cuenta propia las personas naturales que ejecuten algún trabajo o desarrollen alguna actividad de industria o comercio, sea independiente o asociados en colaboración con otros. Según la Ley 20.255, que se refiere a la reforma previsional del año 2008, esta establece que los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario se incorporarán gradualmente al sistema de pensiones al contar del 1 de enero del 2012. La Ley 20.894 hace referencia sobre cotizaciones de trabajadores independientes. Esta aplaza la obligación de cotizar de los trabajadores independientes e introduce otras modificaciones importantes, como por ejemplo la obligación de cotizar a AFP, la obligación de cotizar para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización obligatoria para ISAPRE y FONASA, la base para la cotización obligatoria en AFP y FONASA. Y por último, la Ley 21.133 mantiene la obligación de cotizar a los trabajadores independientes. Esta establece la incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario a los regímenes de protección social. El 1 de enero del 2019 comenzó a regir la Ley 20.894, que obliga a los trabajadores que solo emiten boletas de honorario y no están cotizando de manera independiente a cotizar en el sistema de seguridad social. Esto quiere decir que gradualmente tendrán que cotizar el 10% a la cuenta de capitalización individual de la AFP, el 1,16% de comisión a la AFP por administrar sus fondos, el 1,86% por el seguro de invalidez y sobrevivencia, el 7% a salud y el 0,93% al seguro de accidentes y enfermedades laborales, más la ley SANA. Esta ley, que fue publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero del 2019, señala que tendrán la obligación de cotizar los trabajadores que emitan boletas de honorario por 5 o más ingresos mínimos mensuales durante el año, al que al 1 de enero del 2018 hayan tenido menos de 55 años en caso de los hombres y menos de 50 años en caso de las mujeres. Por esto, cada vez que emita una boleta de honorario, se le retendrá un porcentaje de ingresos brutos, además del 10% por impuesto. Este porcentaje extra será destinado a las cotizaciones previsionales. Así, la retención se le hará por cada boleta, irán aumentando año a año. En relación con la Ley 21.133 podemos encontrar la cobertura total o completa. Esta te permite acceder a una cobertura de un 100% luego de destinar el total de tu retención de impuestos a las cotizaciones de todos los regímenes de seguridad social. Esta opción, por ejemplo, te permite recibir subsidios de incapacidad laboral, licencias médicas, ya sea por enfermedad común, postnatal o parental, o por enfermedad de un hijo o hija menor de 1 año, calculado por el total de tu renta, manteniendo tu nivel de ingresos. Si estás afiliada o afiliado a un ISAPRE y el valor de tu plan es superior a la cotización legal de salud, deberás pagar mensualmente la diferencia al ISAPRE respectiva.
De acuerdo con la tabla que vemos a continuación, podemos ver el porcentaje de descuento que se realiza año a año hasta llegar un 17% del año 2028. En relación con la cobertura parcial, si no puedes destinar el total de tu retención de impuesto al pago de tus cotizaciones previsionales, podrás cotizar para pensiones y salud por una renta imponible menor, que en esta operación renta 2022 corresponde al 37% de tu renta imponible. Ahora bien, debes considerar que los montos de los subsidios por incapacidad laboral, siendo estos los pagos asociados a tus licencias médicas, también se van a calcular en base a ese porcentaje de tu renta imponible por el cual tú cotizaste. Ahora bien, los seguros de invalidez y sobrevivencia, de accidente del trabajo y enfermedades profesionales y de acompañamiento de niños y niñas que estén afectados por alguna condición grave de salud no pueden pagarse parcialmente como las cotizaciones para salud común. En este cuadro comparativo podemos ver el porcentaje de retención que irá a la cotización de AFP dependiendo del régimen que elija. Por ejemplo, régimen de cobertura completa. Si la retención de impuestos es de un 10% sobre los honorarios brutos del año 2019, corresponde un 12,5% de los honorarios imponibles, de los cuales se descuentan un 9,46% en las cotizaciones antes mencionadas, dejando un 3,4% para pensiones. En el régimen de cobertura parcial, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes y el de accidente de trabajo y enfermedad profesional cotizan la misma proporción que antes. Salud y pensiones cotizan sobre el 5% de la renta imponible, dejando cerca de un 0,6% a pensiones. De acuerdo a la Ley 21.133 y está amparada por la Ley 16.744, existen diversos seguros, siendo uno de estos el seguro de accidentes y enfermedades laborales, donde los y las trabajadoras honorarias que coticen por medio de la operación renta tienen cobertura del seguro por una parte de accidentes laborales, lo que implica toda lesión que pueda sufrir una persona a causa del trabajo y que pueda ocasionar algún tipo de incapacidad o incluso la muerte. Por otra parte, la de trayecto, todo aquello ocurrido en el camino directo entre el hogar y el trabajo, tanto de ida como de vuelta, o incluso en el camino directo entre dos trabajos. Asimismo, el de enfermedad laboral, toda enfermedad que es causada de manera directa, tanto por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza la persona y que le pueda generar algún tipo de incapacidad o inclusive la muerte. Dentro del beneficio del seguro encontramos la cobertura médica, beneficios económicos y beneficios de prevención de riesgos laborales. Cabe mencionar que este derecho de protección comenzó el 1 de julio del año 2019 y que va renovándose anualmente en cada operación renta. La Ley Sana es un seguro de acompañamiento para niños y niñas que se encuentren afectados por alguna condición grave de salud. La Ley Sana lo que hace es dar el derecho a licencias con subsidio de incapacidad laboral por hasta 90 días para aquellos padres de hijos entre 1 a 18 años de edad que padezcan de cáncer o que hayan vivido o bien estén a la espera de algún trasplante de órgano sólido o de médula, o bien en el caso de que algún hijo se encuentre en estado terminal de la vida. Adicional a aquello, desde diciembre de 2020 se incluyó el derecho de subsidio para aquellos padres y madres de hijos que hayan sufrido un accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente. Pero bien, ¿a quién se le otorga la licencia médica y subsidio? Se le otorga al padre y a la madre, quienes pueden hacer uso de este permiso tanto en conjunto como por separado, o bien puede traspasarse el permiso entre ellos. También puede hacer uso de este permiso un tercero que tenga a cargo el cuidado personal del menor, otorgado esto por la resolución jurídica. ¿Cuál es el monto del subsidio?
El subsidio se va a calcular en base a la renta anual imponible dividida por 12 meses. ¿Y dónde? Seguro de invalidez y sobrevivencia. Todos los y las trabajadoras que coticen a través de la operación renta tienen cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. A continuación abordaremos algunas preguntas relacionadas con este seguro, como por ejemplo, ¿cuáles son las prestaciones en caso de invalidez? Se le otorga una pensión de invalidez a los y las trabajadoras que sufren un menoscabo permanente de su capacidad laboral. Para ello, la comisión médica respectiva lo que va a hacer es calificar su grado de invalidez, que puede ser total o bien parcial, para optar a una pensión de invalidez. Otra de las preguntas que surge son ¿en qué consisten las prestaciones en caso de fallecimiento? En caso de fallecimiento del trabajador, sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, ya sea él o la cónyuge, los hijos hasta 18 años o hasta 24 años en caso de que estudie, y la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial tendrán derecho a esta pensión. ¿Y cómo se calcula la pensión? La pensión se va a calcular conforme al ingreso que haya tenido el trabajador durante los últimos 10 años. Si la persona tiene menos de 10 años de afiliación y su invalidez o fallecimiento es causada por un accidente, la suma de sus ingresos se divide por el número de meses desde la afiliación hasta el mes anterior al siniestro. Para más información, pueden acudir a su administradora de fondo de pensiones o bien a la Superintendencia de Pensiones. En relación a la salud, los y las trabajadoras que coticen mediante la operación renta tienen cobertura de salud, que les da derecho tanto a prestaciones como licencias médicas. Pero bien, hay preguntas que debemos abordar, como por ejemplo, ¿en qué consisten las prestaciones médicas? Consisten tanto en consultas médicas, exámenes, procedimientos médicos que pueden ser ambulatorios o bien hospitalarios, rehabilitación, exámenes de medicina preventiva, entre otros. Otra de las preguntas que surgen es ¿en qué consisten las prestaciones económicas? Consiste en el derecho de los y las trabajadoras a un subsidio de incapacidad laboral, es decir, a un beneficio en dinero que lo que busca es reemplazar su renta, cuando por causa de una enfermedad no pueden trabajar. Otro de estos beneficios son prestaciones familiares. Los trabajadores honorarios que cotizan a través de la operación renta tienen derecho a percibir prestaciones por los integrantes de su familia que sean considerados cargas familiares. Al cotizar tienen derecho al pago de asignación familiar y maternal. Además, al tener reconocidas las cargas familiares, tendrán derecho a protección de salud, accediendo a bonos de atención médica, hospitalizaciones y exámenes, entre otros. Por último, tienen derecho a percibir aporte familiar permanente por cada integrante de la familia por la que percibe asignación familiar. Y otro de los beneficios son las pensiones de vejez. Estos estarán ahorrando para una futura pensión y por lo tanto podrán optar a una pensión de vejez autofinanciada una vez que cumplan la edad legal de retiro, 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, pudiendo optar a diversas modalidades, como por ejemplo el retiro programado, la renta vitalicia inmediata, la renta temporal con renta vitalicia diferida y la renta vitalicia inmediata con retiro programado. A continuación, responderemos 3 preguntas realizadas por trabajadores independientes. Eduardo, ¿cómo me beneficia? Bueno, Eduardo, ese dinero va a dar seguridad social, te va a dar cobertura en caso de que sufras algún accidente laboral o padezca de alguna enfermedad profesional y en caso que requieras una licencia médica por temas de salud o en caso que corresponda la ley sana. Así también va destinado a pagar los planes de salud y cotizaciones previsionales para una futura pensión. Brian, ¿cuánto me van a retener?
Por ejemplo, Brian, si tu ingreso del mes es de 500.000 pesos, ese sueldo es que restarle el 12,25% de retención de este año 2022, equivalente a 61.250 pesos destinados a seguros sociales, quedando para tu bolsillo un sueldo de 438.750 pesos. Este porcentaje irá aumentando un 75% cada año hasta alcanzar el 17% en el año 2028. Mariana, ¿me van a devolver algo, no? Muy buena pregunta, Mariana. Si usted decidió una cobertura total, es ahí entonces que toda la retención que se hizo va a ir destinada a beneficios sociales. O si usted eligió una cobertura parcial, que efectivamente no te van a dar todos los beneficios sociales en su totalidad, pero sí te van a dar algo y a usted sí le van a devolver parte de lo que se le retuvo durante el año. Sistema de pensiones. ¿Cómo está conformado el sistema de pensiones? Como vemos acá, está conformado por 3 pilares fundamentales. El primero es el pilar solidario. Este es financiado por el Estado y está dirigido al 60% más pobre de la población. El segundo es el pilar contributivo, que se constituye por medio del ahorro y capitalización individual. Y el tercero es el pilar contributivo voluntario. Este permite a los afiliados complementar sus fondos previsionales a fin de mejorar el monto de la pensión final. Bueno, y ahora nos toca ahondar un poco más sobre el pilar solidario. Pilar solidario del sistema de pensiones. ¿En qué consiste? Antonia, el gran objetivo del pilar solidario del sistema de pensiones es poder beneficiar a las personas más vulnerables que no han logrado una cotización efectiva durante su etapa laboral. Es un aporte a las personas de tercera edad que enfrentan la pobreza extrema. Según la Superintendencia de Pensiones, el pilar solidario cumple un rol fundamental en la prevención de la pobreza y tiene un efecto sustancial en suficiencia y equidad. También es para personas que hayan logrado cotizar un determinado monto en alguna AFP, pero este resulta ser demasiado bajo como para subsistir. Sus principales funciones son entregar pensiones dignas en materia de vejez e invalidez. ¿Quiénes pueden acceder al pilar solidario de pensiones? Mariana, a partir del 1 de agosto del 2022, los requisitos para acceder al beneficio de la pensión garantizada universal serán tener 65 años o más, tener residencia en Chile por 20 años a partir de los 20 años de edad, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población. El pilar se sostiene en 4 subpilares que permiten su funcionamiento. 1. Aporte previsional solidario de invalidez, que permite acceder a un complemento monetario mensual a personas que reciban una pensión previsional de invalidez por su incapacidad física o mental, lo cual le impida desarrollar su trabajo. Este beneficio está sujeto a revisión por parte del Instituto de Previsión Social, destinado a verificar que el beneficiario o beneficiaria mantenga todos los requisitos exigidos por la ley. 2. Aporte previsional solidario de vejez, reemplazado por pensión garantizada universal desde el 1 de febrero del 2022. Permite acceder a un aporte monetario mensual financiado por el Estado que incrementa las pensiones percibidas en el sistema contributivo a quienes cumplan los requisitos y que hasta el 31 de julio del 2022 sean pensionados o se pensionen con una pensión base inferior a 573.079 pesos. 3. Pensión básica solidaria de invalidez. Permite acceder a un monto de 193.935 a personas entre 18 años y menores de 65 años que son declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. 4. Pensión básica solidaria de vejez. Este beneficio permite acceder a una pensión a quienes, desde los 65 años de edad, no tenían derecho a una en ningún régimen previsional. A partir de febrero del 2022, fue reemplazada por la pensión garantizada universal.
En resumen, responderemos 2 preguntas de nuestros futuros pensionados. Yo trabajé de manera informal y nunca coticé. ¿Puedo obtener algún beneficio del Pilar Solidario? Señora Luisa, si usted llega a la edad de poder pensionarse, que sería a los 65 años, puede postular a la pensión garantizada universal con un monto mínimo de pensión de 193.917 pesos, independientemente si cotizó o no, usted puede acceder. Ahora, si usted es menor a 65 años y nunca cotizó o nunca tuvo un trabajo formal, usted podría también acceder, pero solo por invalidez. Es importante recordar que el proceso de evaluación de requisitos para acceder a la pensión garantizada universal, la ley considera un instrumento de medición específico para este beneficio, con el fin de determinar a través de un puntaje si la persona integra un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años y más. En el análisis se incluye, aparte de algunos datos del registro social de hogares, diversa información de ingresos y necesidades de los integrantes del grupo familiar. Si yo trabajé de forma independiente, ¿puedo acceder al Pilar Solidario? Don Hernán, por supuesto que sí. El aporte previsional solidario, que beneficia a las personas que no pueden financiar una pensión mínima con los recursos acumulados en su cuenta de FP, el Estado le aporta un complemento en dinero a través del Pilar Solidario. Así también puede optar al aporte previsional solidario de invalidez. Este permite acceder a un complemento monetario mensual a las personas que reciben una pensión previsional de invalidez por su incapacidad física, mental o la cual le impide desarrollar su trabajo. Hemos finalizado la presentación y compartiremos el link de nuestro video en el chat para que lo pueda visualizar en las plataformas de YouTube. Espero que les haya gustado.